Bueno, queridas y estimados y estimadas amigos del canal Salman Farsi, bienvenidos nuevamente. Realmente es un placer estar con todos ustedes, estimados iranófilos de toda la hispanósfera, de todos los países hispanoparlantes, España, el sur de Estados Unidos y de allí hasta la Antártida, como así también los amigos de Guinea Ecuatorial, los hispanos de África, como así también toda la gente que en el sudeste asiático puede comprender el español, la lengua de Cervantes y aprovecharse de toda esta información. Un saludo grande para todos. Los tenemos de nuevo en una entrevista con expertos de la iranología. En este caso tenemos al señor Javier Muñoz de España, más precisamente de Cataluña, de Barcelona. Realmente para nosotros es un gusto estar con alguien de la madre patria, alguien de España, y vamos a aprovecharnos de él, de toda su información, de su formación y de todas sus actividades. Les contamos que el señor Javier Muñoz tiene un grupo de Facebook, que a su vez es un canal en YouTube, y a su vez es un podcast, el cual tiene un quintal de información y material, traducciones, charlas, bueno, en fin, todo lo que ustedes se puedan imaginar está allí, que lo promocionamos aquí mismo, los invitamos a que puedan beneficiarse de él y buscarlo en las redes, es Espacio Persa. Y bueno, vamos a empezar con el señor Javier Muñoz. En primer lugar lo saludamos, le damos la bienvenida. ¿Qué tal, Javier? ¿Cómo estás? Buenas noches, Leandro. Un saludo desde la península para vosotros, hermanos de Sudamérica. Muchísimas gracias y muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación y participar de nuestro canal. Estimado Javier Muñoz, lo primero que te preguntamos es lo siguiente: ¿Cómo llegaste al mundo persa? ¿Cómo llegaste al mundo iranio? ¿Qué te atrajo? ¿Qué despertó en ti la chispa? ¿Cuál fue el puntapié para hacer todo lo que estás haciendo ahora? Cuéntanos cómo fue tu primera experiencia, por favor. Bien, pues lo primero fue un resquebradero en un muro que había y empezó a salir un poco la luz por ahí, y a mí siempre me han interesado las culturas de Oriente. El caso es que yo pensaba que todos eran árabes, hasta que descubrí que Oriente es mucho más complejo que esto y que la mayoría de personas piensan. Entonces descubrí la cultura persa y vi que era una cultura totalmente independiente y además muy rica, y aquello me llevó a más. Empecé a descubrir su música, descubrí el farsi, que no era la lengua árabe, sino que era otra dimensión totalmente distinta, y aquello pues me abrió las puertas a un nuevo mundo. Descubrí el país de Irán, todo el embrollo político que tiene también, y aquello pues me despertó mucho la curiosidad. Y es a través de esto que mis inquietudes se fueron respondiendo y fui conociendo cada vez más esta cultura. Y digamos que es por eso, es por la música, por su poesía, el idioma, sus gentes y algo distinto, rico, y lo que más me sorprende es que además es desconocido. Y eso fue lo que me empujó a abrir Espacio Persa para hacer un compendio de toda la información posible para hablar de Irán y de esta cultura que es la de los persas. Perfecto, excelente, muy bueno. Realmente creo que una de las cuestiones con las que nosotros, los iranólogos, o bien los que nos preocupamos en la difusión de la iranología, es explicarle a las personas la diferencia entre el mundo y la cultura árabe del mundo iranio, ¿sí? Y digamos la lengua y literatura persa, que son dos cosas que si bien tienen un profundo denominador común, también es cierto que han tomado distintas vías, distintos desarrollos históricos, y que bueno, que realmente uno de los problemas que tenemos en Occidente sin dudas es la simplificación y un entendimiento reduccionista de
las otras culturas, otros universos culturales, es decir, eh, aquí, bueno, lamentablemente se repite mucho, bueno, decir, los chinos son todos iguales, y ahí en los chinos uno mete a coreanos, japoneses, chinos, vietnamitas, cuando lo cierto es que son muy distintos, no solamente fenotípicamente, sino lingüísticamente, culturalmente. Y bueno, y Sí. en el mundo islámico que compone el continente africano, asiático y parte de Europa también, cuando no hemos escuchado lamentablemente ¿no? que los moros esto, los moros aquello, y bueno, es que un reduccionismo que nos hace mucho daño como sociedad. Y aquí estamos en esto, en tratar de poder profundizar nuestras miradas y brindar la capacidad de apreciar el mundo en el que todos vivimos, que eso creo que es lo más importante. Pasamos a la segunda pregunta, que nos cuentes, por favor, Javier, ¿cuáles son las actividades que has desarrollado y cómo, a partir de tu interés y tu afán por el mundo iraní y la cultura persa? Que nos cuentes detalladamente y además que le puedas comentar a la gente dónde te pueden encontrar. Bueno, el interés que he ido desarrollando ha sido a través de la lectura, de leer viajeros, sobre todo europeos del siglo XIX, siglo incluso XVI, cuando empezaron a descubrir esta cultura. Y esto pues enriquece muchísimo también la perspectiva de cualquier lector. Además de esto, pues también la música, porque bueno, toco varios instrumentos persas, de cuerda, percusión, tombak, setar, daf. Entonces, a través de la música, digamos que es como a mí me ha atrapado la cultura persa y es algo que ya no puedo soltarlo porque me ha poseído, ciertamente. Y bueno, digamos que la gente me puede encontrar en Facebook, estoy a diario compartiendo siempre noticias nuevas. Algunas personas se repiten con las noticias, yo intento que siempre compartamos algo distinto y bueno, es que las noticias realmente no se acaban nunca cuando estamos metidos ya de pleno en el mundo iraní y además lo que más me sorprende es la cantidad de información que todavía falta por decir, todavía queda por gestionar para que yo la verdad es que me quedo sorprendido y no doy abasto para poder informar realmente de todo lo que hay en Irán porque yo diría que no lo saben ni los iraníes lo que tienen en su país realmente. Eh, Arqueología, a lo mejor tienen un pueblo milenario enfrente y no lo saben, ¿no? Y he leído historias así, ¿no? De paseando con motocicleta o con taxi, con un chofer, y les hace pasar el turista por al lado del pueblo, pero que el lugareño no conocía esa zona. Y bueno, así estamos, ¿no? Que tenemos que venir como siempre de fuera para dar a conocer la propia cultura de los persas. Pero lo importante es seguir adelante y sobre todo mostrar, ¿no? La unidad a través de la diversidad, porque la cultura iraní ha resistido al paso de los siglos y de los milenios y eso es algo muy, muy noble y es digno de ser expandido y de ser recordado, como no, como muestra más de la diversidad humana. Perfecto, sin lugar a dudas, totalmente. Me imagino que como español esto también te debe pasar, ¿no? Que por ahí viene una persona que es muy hispanófila y viene a tu país y te dice quiere conocer esto, esto y aquello, y por ahí un chaval o una chavalina de España no tiene ni la menor idea de dónde está, de qué es lo que hay en su país, y de repente un extranjero valora mucho más lo que hay que los mismos lugareños. Me imagino que también como español te debe pasar, ¿no? Decir, España, al igual que Irán, son países con una historia muy vasta, con una historia muy profunda y que, bueno, se conservan tesoros que Madre Santa, ¿no? Bien, vamos con otra pregunta. Yo tengo entendido que usted ha tenido la posibilidad de viajar, creo que una o varias veces a Irán, y que nos cuente qué ciudades ha visitado, cuál es la que más le ha impactado y cuál fue el trato con la gente, con los iraníes, y además, por favor,
recomendaciones para los futuros turistas que tendrá Irán. Es decir, si usted le tuviera que hablar a un argentino, a un peruano, a un colombiano, a un mexicano, o mismo a un paisano suyo, a un español o a un portugués, ¿cuál es el must go, el debe ir en Irán? ¿Y cómo se tiene que mover? Recomendaciones, por favor. Bien, las recomendaciones serían que hiciesen un tour, digamos, estándar. Con esto ya sería suficiente para que pudiesen ver al menos la corteza de lo que viene a ser Irán, y partiendo de ahí cada uno que atienda según sus necesidades. Si eso considera que ha sido suficiente, bien. Si considera que tiene que profundizar más, bien. Yo no me voy a meter en eso. Y por otro lugar, pues a mí lo que más me impactó evidentemente fue el primer viaje que hice, que estuve en Isfahán, que es una gran ciudad. A mí me sorprendió mucho el parentesco que tiene esta ciudad con Barcelona, porque son ciudades hermandadas. Tienen un casco antiguo en el centro, igual que en Barcelona está el barrio gótico, donde es una ciudad monumental, está concentrado todo en torno a su centro, que son monumentos, y lo mismo sucede con Isfahán. Encontramos la plaza de Naxos Jahan, el bulevar del Chahar y diversos monumentos que se encuentran, ¿no? Y bueno, ya te digo, lo que más me impactó fue la ciudad de Isfahán. Después hice, transcurrido 4 años, otro viaje a Irán, pero esta vez no estuve en Isfahán, estuve en Sanandaj, en Kurdistán, pasando por Hamadán desde Teherán. Hamadán es una ciudad que pasamos una tarde solamente y me he quedado con las ganas de poder estar más tiempo, porque ya nos dijo un taxista iraní precisamente que es una ciudad que merece la pena y que no la visitas en un día ni mucho menos. Entonces, a medida que el turista va recorriendo Irán y va conociendo sus gentes, le van indicando los sitios que tiene que visitar, lo que no se puede perder, eso ya te lo encuentras en el camino. Pero claro, uno puede ir con un plan y ese plan, pues allí se queda desbaratado, pero desbaratado en el buen sentido de la palabra, no en el malo, ¿no? Porque al final te entristeces, dices, vaya, qué pena que haya decidido venir solo una semana o 2 semanas, yo me quedaría meses o incluso me quedaría ya a trabajar, ¿no? Pero bueno, el caso es que uno se deja llevar por los acontecimientos. Y bueno, también estuve en Kermanshah, pero lo mismo me pasó que en Hamadán. Me quedé con las ganas de poder visitar muchas cosas que después he ido descubriendo en el internet, en las guías, etcétera. Y bueno, pues ahí se queda la cosa un poco. No sé qué más decir. Bien, bien, bien. Bueno, realmente Esfahán es una ciudad maravillosa. Lo cierto es que es uno de los lugares más bellos del mundo, la plaza de Naxos Jahan, bueno, antiguamente fue fundada por la dinastía safávida como una cancha de polo. Ahí está el palacio de Ali Kapú, donde bueno, Sí, la corte observaba el juego de polo, y además está una de las mezquitas más bellas de todo el mundo islámico ahí mismo. Y bueno, fue reconocido internacionalmente, fue y es reconocido internacionalmente como una de las ciudades más bellas. Y es interesante esto, en uno de tus podcasts vos hablabas que a España se le dice que llegó tarde el Renacimiento, y vos decías en tu podcast, pero vamos, aquí teníamos al Andalus y ya estábamos en el Renacimiento. Bueno, algo parecido pasa con Irán, es decir, sí, antes de que París fuese lo que es, donde ni siquiera uno imaginaba lo que podía llegar a ser, Esfahan ya era una ciudad sumamente bella, con una población abundante, con un servicio de higiene social, con los baños públicos, con las fuentes y con un desarrollo artístico y de una belleza sin igual, y que lo sigue siendo. Después comentabas la zona del Kurdistán. No sé en qué época del año habrá sido, pero la zona del Kurdistán, lo que es primavera, verano, es realmente un paraíso. Las sí, flores, las flores, el clima, es un lugar muy, muy bello, donde también se conserva mucho de la vida originaria de Irán. Se observa gente con trajes típicos y como lo que sería en Argentina los gauchos, ¿no? Que cada vez se ven menos. Digamos, allí todavía se ve a la gente en un estado de vida muy,
muy original y es muy bello para nosotros poder visitarlo. Después también Hamedan. Hamedan es una ciudad y una provincia que es maravillosa. Yo tuve la oportunidad de ir. Está ahí nada más y nada menos que el mausoleo de Avicena, nada más y nada menos. Está el mausoleo de la reina Esther, para aquellos que profesan la religión judía y los cristianos también. Esto también es un buen signo, ¿no? Porque lamentablemente una de las cosas que se nos impone como, como imagen de Irán es que Irán es un país antisemita, judeófobo, cuando tenemos los mausoleos del profeta Daniel, de la reina Esther en Irán, cuidados y apreciados como todos los monumentos que existen históricos en Irán. Y esto es algo para destacar. Después también en Hamedan existe la famosa cueva, no sé si tuviste la oportunidad de ir, la cueva de Al-Sadr, que es un tour acuático con unas lanchas abajo, donde se ven todas las piedras milenarias, estalactitas y todo eso, muy, muy bello. Que bueno, si el día que puedan pasar por Hamedan, sin lugar a dudas, tienen que ir ahí. Bien, estimado Javier, pasamos a otra pregunta. Vamos a una pregunta respecto a la literatura. ¿Qué has leído de literatura persa? ¿Has aprendido la lengua persa? ¿Estás hablando farsi? ¿Estás tomando clases? Que bueno, nosotros decimos que es la lengua de Cervantes al persa se le debe de dominar como persa y no como farsi, pero ya que lo has nombrado así, lo comentamos. Que nos cuentes de eso. Recomendaciones de literatura, qué has leído, qué traducciones y cómo estás aprendiendo la lengua persa. Bueno, el tema de la lengua persa empecé ya hace ya varios años. No sabía si decantarme por el árabe o el persa, pero como ya te dije, me quedé atrapado con el tema de la música y sentí más la necesidad de tirar para lo persa. Entonces, bueno, pues una amiga se me ofreció para ayudarme a aprenderme el alfabeto persa. Y de esto ya hace bastantes años. Y bueno, lo cierto es que digamos que he sido autodidacta con el tema, porque hay escasas escuelas aquí para enseñar persa. Algunas hay, pero bueno, están en Barcelona, zona céntrica. Y bueno, me pilla un poco lejos desde la costa. Y bueno, digamos también que ha sido una necesidad puramente musical y cultural para introducirme de pleno en la cultura. Y bueno, tampoco no tengo mucha gente con la que hablar persa, así que se me ha ido olvidando y a nivel de conversación no tiro, pero sí que suelo sorprender bastante a los iraníes con algunas expresiones que ni sus abuelos conocen, ¿no? Y siempre me ponen algunas caras a veces. Sí, tengo una amiga, por ejemplo, que me llama Baba Gurie. No sé si sabes lo que significa, ¿no? Por ahí lo tengo. A ver, explicarlo para la gente. Babagurie es como el anciano que sabe cosas que no sabe nadie. Una cosa así podría ser. Claro, exactamente, tal cual, sí, sí, sí. Ese se llama. Recuerdo una anécdota que yo estaba en la ciudad de Teherán y me fui en un colectivo hasta Qom para participar de una de las reuniones, el Asadari, las celebraciones de luto y martirio de los santos imames del Islam. Y Sí, bueno, me dejó el ómnibus en una plazoleta a las afueras de la ciudad. Y bueno, ahí había taxis, pero lo que más me convino monetariamente fue una moto. Una moto que, bueno, funciona como taxi, ¿viste? Y bueno, te llevan. Me llevó hasta el sí, santuario. Y bueno, obviamente en Irán mucho no se respeta lo que es el tránsito, ni el casco, ni nada. mm, Bismillah, y bueno, que sea lo que Dios quiera. Entonces, bueno, fuimos ahí abrazados y empezamos a hablar, a hablar. En primer lugar, no me creyó que yo era argentino, le mostré mi pasaporte y empezamos a hablar, y me comentó, bueno, de su familia, que es de origen Lor, y yo le dije, ¿ustedes son Lor o son Gilakí? Que son dos tipos, ¿sí? Tenemos los kurdos, los Lor, y los Gilakí, que son una mezcla de ambos. Y sí. me dice, hey, Bobo, somos Hailey Boredi.
me dice, uy, papá, vos estás muy adentro, como Sí. diciendo, vos ya te fuiste de vuelta. Y bueno, son cosas que suceden. Bien, te animamos de este espacio a que sigas aprendiendo, a que sigas aprendiendo persa, sin dudas te va a ir bien. Y respecto a esto, quiero que nos cuentes un poco, como siguiente pregunta, ¿cuáles son las actividades culturales, educativas que hay en Irán, en España? ¿Sí? ¿Y qué imagen tiene el común español sobre Irán, sobre los persas y sobre todo esto que estamos hablando? Es decir, tu trabajo también, ¿qué recepción tiene por parte de los españoles? Pues está teniendo una reacción cálida, una reacción sorprendida, porque claro, ellos, igual que yo antes, no tenían ni idea de lo que se avecinaba por ese agujero negro y muestran bastante interés por el tema y les sorprende también. Y bueno, mmm, no sé qué decirte, Leandro, que esta pregunta. Bien. Bueno, perfecto. En la anterior nos había quedado un tema al respecto de literatura persa, ¿sí? Sí. ¿Pudiste leer algo? ¿Pudiste leer a los grandes de la literatura persa? ¿Qué reacción tuviste al darte con los grandes? Yo sé que tenés varios podcasts de Sadi, que nos cuentes tu experiencia ahora con la literatura persa, por favor. Bien, pues mi experiencia con la literatura persa depende del autor o del poeta que estés leyendo. Yo empecé con Sadi y la verdad es que, bueno, yo lo considero como ya es mi poeta, es mi maestro y explica las cosas de una manera que yo he conectado mucho con sus enseñanzas, que no dejan de ser enseñanzas también coránicas, ¿no? Entonces, bueno, el poeta es un traductor, es digamos un traductor de los asuntos del corazón, entonces explican las cosas de una manera que, bueno, la persona, pues según el tipo de sensibilidad que tenga, puede comprenderlo de una manera o de otra. Hay gente que para la poesía, pues es muy mala. Yo era de esas personas, por ejemplo. A mí la poesía me aburría, no la comprendía para nada, ¿no? Y bueno, pues cucharada con cucharada, pues ya al final es como una necesidad que acabas teniendo como ser humano para comprender muchas cosas, para sutilizarte también con los temas de, pues, con la naturaleza misma, por ejemplo, los rostros de las personas, nos hace reflexionar también qué tipo de vida llevamos, cuál sería la vida ejemplar, de todo esto nos habla Sadi. Después, bueno, también he leído un poco a Rumi, no demasiado, me lo estoy reservando, el Masnavi, pero Rumi es también un rompe escudos, te rompe muchos esquemas, conecta muy profundamente también con la sensibilidad del ser humano, deja atrás los prejuicios y Rumi es el más conocido, digamos, internacionalmente y eso es un buen punto, ¿no? Por ejemplo, hablar de Sadi, pues la gente se queda como que tienes que engancharlo con Rumi porque si no, no hay manera. Después, yo me compré hace ya un par de meses un libro muy interesante que no sabía ni que existía, que se llamaba La mística sufí de los poetas persas y fue escrito por un tal García Font, de aquí, de Barcelona. La verdad es que soy bastante afortunado de estar aquí en Barcelona porque hay muchísimas librerías, libros que, bueno, yo a veces he hablado con amigos en Ecuador y tal y me dicen que para adquirir libros por ahí es bastante difícil, ¿eh? Tengo una amiga chilena que también me lo ha comunicado. Entonces, en este libro hablaba de poetas persas que ni siquiera conocía, ¿no? Shabistari, por ejemplo. En fin, allí hacía mucho hincapié en Hafez. Entonces, yo pude profundizar en Hafez porque es muy difícil. Entonces, este autor, que está también un poco, digamos, iniciado en el tema, ha estudiado mucho simbolismo, pues lo explica todo de una manera muy amena, muy fluida y sabe de lo que hablan. Entonces, con este libro profundizas mucho, pero ya tienes que estar, digamos, preparado tienes que saber bucear un poquito en la piscina, porque si no te ahogas y te aburres y esto es lo que pasa con la literatura. Hay que empezar muy poco a poco
y es lo que te lleva al final pues, incluso a llevar un estilo de vida, ¿por qué no decirlo? Así que, bueno, la literatura persa pues tiene una riqueza que la tienen todos los idiomas. Lo que pasa es que lo que a mí me llama la atención es que es cómo lo han sabido defender, cómo han sabido preservar esa cultura y cómo la respetan, cómo la veneran. Es algo que, bueno, que siempre lo voy a echar de menos. En mi país, por ejemplo, pues también tenemos al Quijote, que sería la equivalencia al Shahnameh, pero claro, el Shahnameh lo tienen ahí en un pedestal y el Quijote está como más escondido, por así decirlo. Entonces, y bueno, y pasa al contrario, ¿no? El Shahnameh lo tienen sobrevalorado en Irán y es desconocido prácticamente fuera de Irán, ¿no? Lo cual también es una pena. Así que bueno, espero haberte contestado a la pregunta un poco extensa, pero bueno, creo que ha valido la No, pena. excelente, excelente. Es lo que estamos esperando de vos, es justamente eso. Muy completo, muy bueno. Y en esto que hablabas, justamente ayer estamos poniendo en la charla que hemos tenido el viernes, vía Zoom, es esta comparación entre el Quijote, Cervantes y Ferdowsí, entre el Shahnameh y el Quijote, que son dos libros, dos obras que han Sí, fundado un idioma y una nación, realmente, realmente. Y bueno, está en nuestras manos defender eso, ¿no? ¿Sí? Yo veo que, bueno, entre el Quijote y el Shahnameh, el Ferdowsí, hay una conexión muy, muy importante. Y ya que hablaste de Hafez, ya hablaste de Sadi, quisiera hacerte una pregunta, ¿sí? sí. Aquí son autores que, como vos bien has tratado, vos te referiste a una obra que es el sufismo en estos autores, y te quisiera preguntar al respecto. Uno de los temas importantes, unos temas que no se puede despegar de Irán ni de la iranología, es el Islam en Irán. Ujú. Ahora que vos has tenido esta experiencia literaria, y yo te dijese, ¿cuál es la diferencia de tu percepción frente al Islam como religión y el mundo islámico como ente antropológico antes de haberte dado con la literatura persa y después? ¿Qué me dirías? ¿Y cómo definirías Islam, sufismo y chiismo respecto a esto que vos has podido leer? Bien, es una pregunta que la respuesta va a ser un poco compleja. Bueno, Adelante, tenés tu espacio. bueno, pues para ser muy breve con la primera respuesta, podríamos decir que si yo antes tenía esta visión del Islam, pues después de la literatura persa ha sido esto. Ha sido Claro. darle la vuelta a la tortilla totalmente. Ha sido bueno, la otra cara, ¿no? La cara oculta de la luna. Y, y bueno, con el tema del Islam, el sufismo y el chiismo, pues digamos que todos son islames, ¿no? Pero son diferentes maneras de comprender la misma tradición. Lo que pasa es que cada pueblo pues ha tenido su necesidad, ha tenido su manera de interpretarlo y a través de aquí, pues como ya bien ha estudiado también en su momento Corbin, Henry, iranólogo francés, que es una máquina que sabe explicar como nadie el chiismo y además había sido católico, si no me equivoco, o estaba metido en la filosofía cristiana y de repente se imbuyó en toda esa filosofía chií y, y es interesantísimo porque, claro, siempre estamos, cuando hablamos de Oriente, estamos siempre que tiramos para la India, tiramos para el China, tiramos para Japón. Bueno, ¿y qué pasa con Irán, no? ¿Qué pasa con esa filosofía de angélica, con esas esferas celestes de las que nos habla Corbin, que además son muy próximas a nuestra tradición, porque no deja de ser una continuación el Islam de estas tradiciones abrahámicas con un mensaje renovado, con un mensaje actualizado. Y el chiismo yo diría que es básicamente eso, es el Islam que se va actualizando a través de una interpretación que están haciendo los imanes, que porque están revivificando estos textos sagrados para que no sea algo monolítico, para que no sea una cosa que se queda ahí y ya está. La gente necesita que les expliquen estos textos porque digamos que existen los oficios.
el carnicero sabe cortar bien la carne, el sastre sabe hacer bien la ropa, entonces el imán ha sido, digamos, adiestrado de alguna manera para que pueda saber interpretar correctamente esto y saber explicarlo de una manera correcta. De hecho, ya sucede con el Corán, por ejemplo, que una palabra tiene un montón de significados y no te lo puedes leer exactamente como te lo dicen. Entonces, yo creo que es un punto bastante interesante el tema del chiismo. Y con el sufismo, pues yo no veo mucha diferencia, porque la prioridad que tienen es la búsqueda del conocimiento, la fusión con Irfan, o con Irfan, no sé si se dicen. Sí, sí, Entonces, sí. bueno, como ya decía Corbyn, pues en el siglo XIX, si no me equivoco, que él también estuvo en contacto con unos sheiks y se inventaron el sheijismo, ¿no? Y bueno, esto del sheijismo no deja de ser pues como una especie de chiismo duodecimano, ¿no? Que están esperando al Mahdi todavía. Perfecto, muy bien. Bueno, muy, muy completa esta respuesta, la verdad, muy precisa y muy completa. La verdad, excelente. Te pregunto por otra cosa, ¿estás al tanto del trabajo y el esfuerzo de los iranólogos en tu país? Porque en tu país tenemos una persona muy destacada de la iranología en el mundo, que es el señor Joaquín Manuel Vargas, ¿sí? Joaquín Vargas, y que bueno, que realmente es un campeón de la lengua persa, que escribió la lengua persa la gramática de la lengua persa en castellano. Tenemos al señor, el doctor Javier Hernández, que también es de Barcelona, si no me equivoco, y también al Sí. Seyed Husangui, que es un iraní que bueno, vivió en España y que nos brindó las herramientas con las cuales hoy podemos estudiar persa. ¿Estás al tanto de ellos? ¿Tenés conocimiento? ¿Qué me puedes comentar de toda la movida de la iranología en tu país? Sí, lo descubrí de casualidad, pero se ve que existe en Madrid la Asociación de Iranología, que estuvo fundada por Joaquín Rodríguez Vargas, y hacen unos congresos anuales que son bastante interesantes porque cada iranólogo, digamos que hace una exponencia de todas las investigaciones que ha estado llevando a cabo a través de todo el año. Entonces es una oportunidad fantástica para profundizar en este aspecto de la cultura. Lo que pasa es que, claro, estamos nosotros atentos porque nos gusta y porque nos apasiona, pero sigue siendo invisible para la mayoría de la gente y eso es lo que me entristece un poco. Pero bueno, cada cosa a su tiempo. Lo importante es que eso está ahí, existe y sigue adelante, así que así pues sigue teniendo valor todo esto, se sigue valorando, se sigue compartiendo y es lo importante. Entonces, sí, con Javier Hernández coincidí hace ya muchos años en una cena que tuvimos en Barcelona y yo no tenía ni idea, ¿no? de nada, de que existían profesores ni de nada, ¿no? Y bueno, pues súper simpático y me gustó mucho haberle conocido. Justamente se marchó a Teherán ya hace muchos años y bueno, pues no lo volví a ver, pero el que se mete en la literatura persa se queda, como digo, atrapado. Sí, es un viaje de ida y bueno, ahí está nuestro rol, Javier, de poder brindarle esto al público mayoritario, ¿no? Y en eso estamos, ¿no? Valiéndonos de las redes sociales y de todas las herramientas que hay hoy, digamos, de generar un puente importante entre la hispanósfera y el mundo iranio, ¿no? Ahí está nuestro rol. Muy bien. Eh, por último, te pregunto, por vos como persona, sé que has nombrado aquí en varios momentos eh, tu faceta musical, nos gustaría que hables un poquito más de ella, si empezaste haciendo música persa desde el vamos, o bien empezaste tocando otros instrumentos y pasaste a ese, que los cuentes también de tu persona, qué estudias, qué trabajas, cuáles son tus anhelos, y un saludo a todas las personas que están viendo este video y que lo van a ver. Adelante. Bien, efectivamente, pues no fue lanzarse a la piscina sin nada, ¿no? De hecho, ya yo ya había sido percusionista desde hace muchos años y siempre me había llamado la atención, pues, la danza del vientre, la música árabe, la música oriental, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, empecé con la darbuka, que es el tambor árabe, y claro,
yo siempre quería tocar ese instrumento, lo que pasa es que no sabía ni cómo se llamaba. Entonces, en cuanto lo encontré, lo conseguí, empecé a tocarlo y estuve años hasta que después descubrí, como te digo, por accidente la música persa, que era otra conexión más, una dimensión distinta. Y claro, entonces allá pues descubrí tombak, que es otro instrumento de percusión rítmico, también muy profundo y muy complejo, es difícil de tocar tombak, pero que no falla en ninguna canción iraní, está presente, sea del tipo que sea, ya sea de Arusi, ya sea música moderna o lo que quieras, ¿no? Entonces, bueno, pues consideraba que era pues una herramienta imprescindible para seguir desarrollándome en percusiones y después ya pues me quise decantar también un poco por las cuerdas y empecé comprándome un setar hace ya unos 7 años o así y tuve la suerte de encontrar un profesor iraní en Barcelona que me dio clases, entonces no tuve ningún problema en seguir avanzando y bueno, pues digamos que como que cada año, cada 2 años obtenía algún instrumento nuevo, una nueva pieza, se me abría una nueva puerta y bueno, así acabé también con el dutar, con el tambur, cuando regresé de Isfahán me lo traje, con el DAF no tuve ningún problema porque como ya era percusionista pues se me daba también bien, aunque es un instrumento también muy duro y muy sacrificado. De eso no tenía ni idea hasta que no fui al Kurdistán 4 años después. Después me di cuenta de que lo que estamos viendo en YouTube no tiene nada que ver con el DAF tampoco, ¿no? Y bueno, que tocar también como tocan los kurdos es bastante complicado. Ya lo llevan en la sangre y eso no lo vamos a poder modificar. ¿Qué más me decías, Leandro? Que me he enrollado Digo, demasiado. Yo... no, no, está perfecto, está perfecto. Aparte de esto que contás del DAF es súper importante porque, bueno, realmente las cosas que yo he visto que se hacen con el DAF es mamadera realmente. Que me cuentes un poco de ti como persona, a qué te dedicas, cuál es tu trabajo, tus estudios, como para ir cerrando. Pues mira, yo estudiaba turismo y en ese momento era cuando estaba empezando a descubrir Irán, curiosamente. Así que cuando teníamos libertad para poder elegir una zona geográfica concreta, mientras mis compañeros elegían países europeos o la China, etcétera, yo siempre elegía Irán, ¿no? Y a medida que, por ejemplo, teníamos que hacer un trabajo hablando sobre un tipo de gastronomía. Entonces yo ya sin dudarlo, incluso sin tener ni idea, ya elegí la gastronomía iraní. Y ahí aprendí muchísimo, no tenía ni idea, ¿no? Y cada trabajo que hacía aprendía. Cuando teníamos que hablar de arquitectura, pues a uno le tocaba el gótico, a otro el románico. Y yo dije, ¿y la mesopotámica qué? Y me dijo la profesora, pues Xavi, háblanos de la arquitectura mesopotámica y de la persa, ¿no? Y bueno, fue un punto fantástico para desarrollarlo, para aprenderlo. Y bueno, ahí es donde empezó donde se fue encendiendo la pasión, por así decirlo. Y ya viendo cómo estaba el tema, después cuando terminé el curso fue cuando me fui a Isfahan para tener una experiencia vivencial de lo que sería ser un guía in situ, no desde los ordenadores. Y por eso estuve ejerciendo como guía en Isfahan, que es una ciudad que, bueno, para mí es como una segunda Barcelona, que me la conozco como si estuviera en mi casa y fantástico. Estuve practicando allí con los turistas que venían de todo el mundo, ¿no? Sobre todo australianos. Venían muchos australianos, venían europeos de Alemania, Francia, y siempre pues como que íbamos a pasear juntos y la gente venía con muchas prisas, ¿no? Tenían 1 o 2 días en Ifaján y ya se iban a la siguiente ciudad, pero yo me quedé allí prácticamente un mes y claro, la gente que venía 2 días querían ver 4 monumentos y ya está. Entonces, con las prisas de... Ya se estaban mirando lo que habían visto en Kashan y ya habían llegado a Isfahán y no sabían nada. Entonces yo les explicaba un poco la historia porque también es un tiempo que ellos van con demasiada prisa, ¿no? Por eso te digo. ¿Qué más? A ver, dime, Leandro. No, excelente, excelente, porque bueno, es decir, aplicabas in situ todo lo que aprendías. Me acuerdo que cuando estábamos en la plaza de Isfahan, en Naxche Jahan, le comenté a una persona esto, que era una cancha de polo, y le dije, mira, ahí están los arcos.
No la podía creer, pensaba que era una plaza linda, así como está Ali, ¿no? Ahí hay siglos de historia, ¿no? Y ni que hablar Sí. de otros lugares, la verdad que es un lugar repleto de bellezas y bueno, hay que estar, hay que ir, bien se pueda, bien se mejore la situación de pandemia, que poco a poco se está abriendo. Yo sé que en España las regulaciones poco a poco se están abriendo y bueno, en Irán también seguramente pronto haya tratamientos más efectivos. No tengo ninguna duda de que la humanidad va a poder sobreponerse a esto. Y por último, te pido, Javier, un mensaje para la audiencia, así para todos aquellos que están en esta búsqueda, que quieren conocer, que poco a poco se van adentrando. ¿Qué consejo les darías? ¿Qué garantía le brindarías a las personas que quieren introducirse en el mundo iranio? Lo que les digo a estas personas es que no tengan miedo, porque al principio puede parecer que van a perder algo, pero es como canjear algo, es decir, no van a perder nada, que no tengan miedo, sino todo lo contrario, van a aprender muchísimo, va a merecer la pena y hay que tenemos que estar dispuestos. Hoy le estaba dando vueltas a una frase precisamente de Rumi, que me la he encontrado muchas veces ya por las redes, que son 3 palabras, ¿no? Que decía, destruye tu reputación, sé notorio, ¿no? Estas cosas, ¿no? Sal de tu área de confort. Pues estas 3 cosas es lo que tiene que hacer cualquier ser humano para poder vivenciar lo que es estar en este mundo. Y que tu mundo no solamente es tu casa, tu barrio, tu ciudad, el mundo es el mundo y es inmenso y está lleno de regalos, lleno de perlas, lleno de sorpresas, también espinas, todo hay que decirlo, como bien nos dicen los poetas, pero claro, merece la pena, por supuesto que sí. Perfecto, muchísimas gracias. Bueno, Javier Muñoz, te agradezco muchísimo por esta entrevista, por haber brindado un espacio y darnos tu palabra. Te agradecemos mucho por ello y te felicitamos por todo lo que estás haciendo, porque cumplís un rol muy importante en generar este puente que estamos construyendo ladrillo a ladrillo entre el mundo persa, el mundo iranio, entre el mundo hispano y la hispanósfera. Así que te felicitamos, te agradecemos. Tanto el equipo de Salman Al Farsi y esta persona, este humilde servidor, estamos a tu servicio para lo que necesites. Te mandamos un abrazo grande y ojalá esta distancia virtual que acortamos algún día la podamos cortar físicamente y tengamos un encuentro, tú y yo, podemos compartir un té persa o bien que nos encontremos en Irán. Te mandamos un abrazo grande. Chao, chao. Hodafes. Hodafes. Chao, chao.